esto más o menos es como lo que se conoce como el interés simple. Entonces, donde hay una tasa de crecimiento R, y con esa tasa de crecimiento yo voy calculando cuál va a ser la población en los años siguientes. Y la tasa de crecimiento está dada con esta fórmula que está aquí. Es la población del último censo sobre la población del censo inicial elevado a la 1 sobre el año del último censo menos el año del censo inicial menos 1. Esto me va a dar una tasa de crecimiento. Generalmente me da me da en porcentajes, y eso es lo que yo voy a utilizar para proyectar la población. Luego vamos a hacer un ejemplo que está en el libro para que quede mejor explicado. El método logarítmico es muy parecido al método geométrico, pero ya tiene algo de logaritmos naturales y un K que es casi como si fuera también la tasa de crecimiento del método geométrico. Para la próxima clase, necesito que vean en el libro estos métodos y vamos a hacer un ejemplo para que quede mejor explicado. Ahora, nosotros necesitamos saber, para diseñarnos nuestros acueductos y alcantarillados, además de la cantidad de población, yo debo saber qué cantidad de agua va a consumir. Entonces, el consumo de agua para una población se puede clasificar de varias maneras. Hay un consumo en nuestras ciudades y en nuestros municipios, puede haber un consumo doméstico, que en estos acueductos generalmente es la mayor proporción. También puede haber consumos industriales y comerciales. También hay consumo de entidades públicas e institucionales. Entonces, dependiendo del municipio al que yo le vaya a hacer un diseño de acueducto, si tiene industrias y comercio o mucho comercio, tengo que tener en cuenta ese consumo que tiene la población. También el consumo doméstico y las entidades públicas, por ejemplo, las alcaldías, las empresas de servicios públicos, y los institucionales como son las escuelas, las universidades, van a tener un consumo también. El consumo residencial es el consumo doméstico y es el que está dado por el aseo personal, la descarga de sanitarios, lavado de ropa, cocina, riego de jardines, lavado de piso. Hay una bibliografía que dice que eso más o menos son 135 litros por habitante por día. Es decir, que un habitante va a consumir 135 litros en un día. Pero como nosotros necesitamos regirnos por la normatividad colombiana, entonces la normatividad nos dice que la dotación neta máxima, es decir, lo que consume un habitante por día en Colombia, se debe determinar haciendo uso de información histórica de los consumos de agua potable de los suscriptores, disponible por parte de la persona prestadora del servicio de acueducto, o en su defecto recopilada en el Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, siempre y cuando los datos sean consistentes. En todo caso, se deberá utilizar un valor de dotación que no supere los máximos establecidos en la tabla 1. Como generalmente no tenemos esos datos de consumo, porque a excepción de Sincelejo, Corozal, los demás municipios de Sucre no están implementando la lectura de los micromedidores. Entonces, bueno, y San Marcos también creo. Como no tenemos esos datos, entonces nos vamos a limitar a trabajar con las dotaciones netas máximas. Entonces, ¿qué nos dice la normatividad? Que dependiendo de la altura promedio sobre el nivel del mar de la zona atendida, yo voy a tener una dotación neta máxima. Entonces, si es una ciudad que está a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, la dotación neta máxima va a ser de 120 litros habitante día.
Si está entre 1000 y 2000, 130 litros habitante día. Y si está a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, van a ser 140 litros habitante día. ¿Por qué creen ustedes que a mayor altura, menor consumo de agua según la norma? Porque hace más frío. Exacto, entonces esto depende mucho de las características de cada población. Entonces, como dice su compañero, si hace más frío, entonces el consumo de agua se supone que debe ser menor. Y a menor altura sobre el nivel del mar, es decir, por ejemplo, nosotros a nivel del mar vamos a tener unos requerimientos mayores de consumo de agua, porque hace más calor, necesitamos tomar más agua, nos bañamos con mayor frecuencia. Otro punto es que también nosotros todavía podemos regresar a la casa a almorzar, eso genera un incremento en los consumos. Entonces, miren que cómo el clima influye en el consumo de agua. Eso sería lo que se conoce como dotación neta. ¿Cuánto consume un habitante? ¿Cuántos litros consume un habitante en un día? Entonces, después de la dotación neta, yo voy a tener una dotación bruta. ¿Qué es la dotación bruta? Es cuando yo afecto esa dotación neta por el porcentaje de pérdidas que yo voy a tener tanto en las conducciones como en las abducciones como en las redes de distribución. Estas pérdidas siempre van a estar presentes en mayor o en menor medida, entonces debo tenerlas en cuenta para yo poder llevarle al usuario final esa dotación que realmente necesita. Entonces yo a la dotación neta la voy a afectar por un porcentaje de pérdidas, el cual no debe superar el 25%. ¿Está claro hasta ahí? Esto es importante porque de aquí empieza tanto los diseños de acueductos y también el diseño de alcantarillado empiezan desde aquí. Desde, primero, cuál es la población que voy a abastecer y su proyección al periodo de diseño, así como también cuál es el consumo que necesita esa población, cuál es el caudal que yo debo darle a esa población a la cual voy a diseñar. ¿Está claro hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, ¿podría repetir lo de dotación bruta? Sí. Miren, la dotación neta es el agua que yo le debo llevar efectivamente al usuario. ¿Qué pasa? Yo en el camino de llevar ese agua al usuario tengo unas pérdidas que es casi imposible que no las tenga. Siempre va a tener pérdidas, ya sea en la tubería de aducción, en la tubería de conducción, en algún tanque que tiene filtración. De pronto esa tubería pasa por alguna finca y el finquero se pegó de esa tubería. Al usuario que tiene conexión clandestina. Entonces siempre voy a tener pérdidas. Entonces para yo poder llevarle por ejemplo, estos 140 litros a una persona, debo tener en cuenta esas pérdidas, porque si yo no las tengo en cuenta, entonces no le voy a llevar 140 litros, sino que le voy a llevar menos. ¿Sí? Entonces, la dotación bruta, por eso, se afecta a la dotación neta por un porcentaje de pérdidas, que no debe superar el 25%. Entonces, la dotación bruta va a ser un 25% más de esos 140 litros que yo le voy a llevar al usuario, porque estoy suponiendo que ese 25% adicional se me va a perder en el camino hacia ese usuario. ¿Está claro? Sí, pero ahora sí. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ok, está todo claro. Ahora. Sí, profe. Ok, dígame. Profe, Dígame. me gustaría preguntarle a usted sobre las convenciones que aparecen en la fórmula, porque en realidad no la tengo clara porque ¿En cuál fórmula? Que me gustaría que hubiera unas convenciones que nos dijeran qué significa, porque en realidad tengo varias dudas acerca de una que he visto ahí. ¿En cuál? ¿En la de la proyección de la población?
en varias de las que nos dijo, donde había una fórmula. Bueno. Sí, exactamente, por ahí. Pero ok. Yo entendí la explicación y todo. Lo que me gustaría tener más claro serían nomás las convenciones y su significado. Ok. Bueno, entonces en el método aritmético, básicamente, esto que está aquí de las derivadas, esto no es más que el cambio de la población con respecto al tiempo. Ese cambio de P de T es lo que yo conozco como una constante. Y si yo despejo de aquí dP, entonces me va a quedar que es igual a la constante por dt. ¿Cómo hago yo para saber, para quitar estas derivadas de aquí? ¿Qué debo hacer? Integrarla. Integrarlas. Entonces, la integral de dp va a ser igual, como esto es una constante, entonces sale de aquí de la integral y solamente me queda la integral de dp y la integral de dt. Pero ese dp, entonces, ¿qué quiere decir PI y PF? Son poblaciones. Entonces, es la población inicial y la población final. Yo les dije que para saber cuál era la población actual, es decir, la población inicial, me tengo que basar en unos censos. Entonces, ¿cuál fue el último censo que se hizo aquí en Colombia? ¿En qué año? Profesor, Sí. yo le quería preguntar por lo menos, esa caja A, de pronto la K me da a entender una constante y la A. Es K sub A, K sub A. K sub A, sí. Sí, no, es una misma constante, sino que tiene un subíndice, pero no es la misma, una sola K. Supongamos que es K. Ah, ok. El último censo que se hizo aquí en Colombia fue en el año 2018. El anterior a ese fue en el año 2005. El anterior a ese fue en el 93. El anterior a ese, si no estoy mal, fue en el 85, si no estoy mal, ya les digo. Yo por aquí tengo una tabla. Aquí está. En el 85, el anterior a ese fue en el 73, el otro fue en el 64, el anterior en el 51 y el otro en el 1938. Entonces miren que todo este tema de proyecciones de población no es más que un análisis estadístico de poblaciones. Si ya yo tengo ¿cuántos censos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 censos, eso ya me da una tendencia para yo poder hacer una proyección, es decir, una predicción hacia el futuro. Entonces, aquí yo en este cuadro tengo, mire, tengo todos los censos y tengo cada uno de los municipios del departamento. Entonces, esto como es lo último que yo sé, por ejemplo, en el año 2018, Sincelejo tenía en el casco urbano 249.323 habitantes. Ese va a ser PI, es decir, la población inicial. Si yo la IPF, ¿qué va a ser? Mi población al periodo de diseño, es decir, dentro de 25 años. TI, que es el año inicial. Y TF, que es el año al que yo quiero hacer la proyección. Ya tenemos PF, población final, que es la que yo quiero saber en el futuro. Después cambiamos ese PI por la población del último censo, porque es la última población que conozco. Más KA. Entonces, ¿qué es KA? K sub A es igual a la población del último censo menos la población del censo inicial sobre el año del último censo menos el año del censo inicial. ¿Qué me está dando esa K? Es como si yo estuviera obteniendo la pendiente de la recta. La pendiente de una recta, que es la recta que voy a proyectar hacia el futuro. Si estoy en el 2021, 25 años son en el 2046. Entonces, si yo tengo el último censo en el 2018
y quiero proyectar al 2046, yo puedo hacerlo con las poblaciones del último censo y la población del censo inicial que yo voy a tomar. Esto en el libro, si quieren, ahí también hay unos gráficos, de pronto les queda un poco más claro. En el método geométrico también son las mismas convenciones. PF es la población final, PUC es la población del último censo, R es una rata de crecimiento, TF es el año final y TUC es el año del último censo. ¿Qué es la tasa de crecimiento? Es lo mismo. Población del último censo sobre la población del censo inicial elevado a 1 sobre el año del último censo menos el año del censo inicial menos 1. ¿Ok? Logarítmico, lo mismo. T2 y T1 son también los años final e inicial y la población final e inicial de los censos, del censo que tengo de inicial y de la población que quiero calcular. Ok. Profe, perdón interrumpir. Hay una compañera que no había podido ingresar porque no tenía fluido eléctrico, pero ya vino y está solicitando para ingresar, si le concede el permiso. Yo creo que ya no. Yo creo que yo le había dado ingreso ya. Bueno, ahora sí. Ok. Ya tenemos cuál es la población que voy a abastecer. Tengo cuál es la demanda de agua que tiene esa población. Entonces ahora vamos a pasar a cuáles son los caudales de diseño. Los caudales de diseño depende de qué componente voy a diseñar yo. Entonces, si es una captación de fuente superficial, voy a diseñarlo con el caudal. Ahora le explico qué es este QMD. Es el caudal máximo diario. Si es una fuente subterránea, todo lo voy a diseñar con el caudal máximo diario, con excepción de la red de distribución, que es con el caudal máximo horario. Entonces, ¿qué es el caudal? Vamos a ver los caudales. Hay un caudal que se llama caudal medio diario y es el promedio obtenido de un año de registro y es la base para la estimación del caudal máximo diario y del caudal máximo horario. Entonces, ¿qué es el caudal promedio? Es el consumo en litros habitante día, es decir, la dotación bruta que calculamos ahorita, por el número de habitantes, sobre 86.400. Ese sería el caudal medio diario. Entonces, ¿cuál es el consumo? El consumo va a ser la dotación bruta por el número de habitantes proyectado ya al periodo de diseño, sobre 86.400. ¿Por qué sobre 86.400? Para que me dé en litros por segundo. Porque si yo lo dejo así, me estaría dando litros día. Pero para pasarlo a litros por segundo, lo divido entre 86.400. Que son los segundos que tiene un día. ¿Claro eso? Sí, profe. Claro. Ok, entonces ya saben, caudal medio diario es el consumo en litros habitante día, es decir, la dotación bruta por el número de habitantes entre 86.400. Ya saben que 86.400 es para pasarlo de días a segundos. Entonces esto me quedaría en litros por segundo. Ahora, después del caudal medio viene el caudal máximo diario. Este es el caudal más importante aquí porque
con él es que voy a diseñar, miren la tabla esta, todos los componentes están diseñados con el caudal máximo diario, excepto la red de distribución. Entonces, ¿cómo calculo el caudal máximo diario? Es el caudal medio diario que calculé anteriormente por una constante K1, donde K1 es, ya me lo da la norma, y son factores de mayoración. Son factores de mayoración donde si son poblaciones menores o iguales de 12.500 habitantes, voy a tener un K que va a ser 1.2 o 1.3 si es mayor a 12.500. Entonces es multiplicar esa constante por el caudal medio diario. Ahora, el caudal máximo horario. Entonces corresponde a la demanda máxima que se presenta en una hora durante un año completo. Y es multiplicar el caudal máximo diario, es decir, este que está aquí, por un K2, que también es una constante que depende si la población es mayor de 12.500 habitantes, tengo que multiplicarlo por 1.5, si es menor, es por 1.6. Entonces aquí están los tres caudales que voy a utilizar durante todo esta asignatura para calcular cada componente. Entonces, caudal medio diario, ya saben qué es, dotación bruta por el número de habitantes entre 16.400. Caudal máximo diario es el caudal medio diario por un factor de mayoración que es K1, que depende de si son poblaciones mayores a 12.500 habitantes, va a ser 1.2. Si es menor de 12.500 habitantes, va a ser 1.3. Y el caudal máximo horario es el caudal máximo diario por otro factor de mayoración, que es K2, que también depende. Si es mayor de 12.500 habitantes, un momentico, que pasa el señor de los melones y la patilla. Ok, entonces si es menor de 12.500 habitantes, va a ser 1.6 este K2. Y si es mayor de 12.500 va a ser igual a 1.5. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Señor. Listo. Entonces, les voy a explicar algo muy importante también en nuestro departamento. El caudal máximo diario, en este que está aquí, K1 por el caudal medio diario, va a ser en caso de que yo bombee o suministre agua 24 horas desde la fuente de abastecimiento. En nuestro departamento, la Corporación Autónoma Regional Carsucre y Corpo Mojana no nos permiten explotar los pozos 24 horas para poder darle al acuífero un tiempo de recuperación. Entonces no nos permiten menos de 24, por ejemplo 18 o 12 horas. Entonces este caudal máximo diario yo lo debo afectar por ese tiempo que no voy a bombear o que no voy a estar sacando agua de la fuente de abastecimiento. Correcto, entonces por ejemplo, si yo bombeo solo 18 horas, entonces ese caudal o ese volumen de agua que debería dar en 24 horas, lo debo dar en 18. Entonces el caudal máximo diario, por ejemplo, si bombeo 12 horas, el caudal máximo diario debe ser el doble, ¿cierto? Para yo poder dar en 12 horas lo que daría en 24. ¿Sí queda claro eso? Profe, ¿podría repetir? Bueno, el caudal máximo diario, que es con el que yo voy a diseñar, por ejemplo, el caudal que debe tener mi pozo profundo, por ejemplo. Ese caudal es cuando yo exploto mi fuente de abastecimiento 24 horas, todo el día. Entonces, cuando yo exploto mi fuente, yo tengo un volumen
en todo el día un volumen dado. Pero las personas siempre van a necesitar ese caudal. Si yo extraigo agua de la fuente de abastecimiento menos de 24 horas, igual le debo llevar ese mismo volumen de agua al usuario. Entonces, para poder darle en menos tiempo ese volumen, debo tener un caudal mayor. Entonces, si yo en 24 horas requiero 100 litros por segundo, por ejemplo, ¿cuánto debo explotar para darle esa misma cantidad de agua en 12 horas? Si en 24 debo darle 100 litros por segundo, en 12 horas debo tener el doble, ¿cierto? Para poder darle lo que le doy en 24 horas. Si se lo voy a dar en 12, debo tener el doble de ese caudal. ¿Quedó claro? Señor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Profe, Que no se le olvide eso porque eso es un error, inclusive, bueno, he revisado muchos proyectos y es un error muy común, inclusive ya hay ingenieros que se dedican a diseñar acueductos, más que todo en la gente que es del interior del país y diseñan acueductos para nosotros. Ellos le ponen el caudal máximo diario como si yo fuera a explotar el pozo 24 horas y resulta que yo no lo puedo hacer porque la autoridad ambiental no me lo permite. Entonces yo debo darle al usuario el caudal, no importa si es en 1 hora o en 2 horas, yo debo darle el volumen que él necesita para el día. ¿Ok? Entonces, dejemos hasta aquí hoy y continuamos la próxima clase. Profe, Recuerden, qué pena, si va a mandar digan, los PDF, los documentos del libro que sí, yo se lo tiene. mando ahí al grupo. Todos están en el grupo ya, al grupo de WhatsApp. Yo estoy, los muchachos que están aquí me imagino que también. Sí, voy a ver si se los mando enseguida. Déjame ver si lo encuentro por aquí. Regálenme un momentico. Ya lo voy a enviar, ¿no? Bueno, ese que le voy a enviar es la primera edición. Recuerden que les dije que ya ha habido algunos cambios con la resolución 0330 que ustedes deben tener en cuenta que el libro fue antes de esto y se deben hacer las correcciones. Profe, no veo las diapositivas. Ya, le voy a mandar primero el libro.
y el libro. Vale, Que gracias, tengan profe. un buen día, hasta luego. Profe, una pregunta, ¿usted no graba las clases? ¿Cómo? ¿Usted no está grabando las clases? No. No estoy grabándola. Si alguno de ustedes la quiere grabar, no hay problema. Ok, gracias. Sí, hasta Fue luego. que ella la grabó, ahora la sube a YouTube, se fue famosa ella. Bueno, en YouTube hay algunas clases ya de los semestres anteriores, pero no recuerdo desde qué componente de acueducto están. Pero sí hay algunas por ahí.